Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos. Continuamos con el tema de la salvación y como siempre quiero hacer un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? Estuvimos estudiando la obra de regeneración. Amén. ¿Se acuerdan, hermano Nelson? Estuvimos estudiando de que la regeneración es una obra divina, meramente divina. Y hicimos la diferencia, no sé si se acuerdan, de la verdad tan hermosa de que los salvos siempre son salvos, pero el peligro de una mala interpretación, adecuando esa interpretación a una vida de libertinaje. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Y que dijimos que la verdad de que un salvo siempre será salvo es maravillosa, porque habla de toda la grandeza de Dios, no del hombre, sino de Dios. Pero que hay una delgada línea que muchos han usado para justificar la vida de libertinaje. Bueno, hablamos de ese tema y luego estuvimos diciendo de que la salvación es una obra del Espíritu y solo el Espíritu Santo de Dios puede dar testimonio de esa obra. Yo decía que no podía yo correr y decirle, hermano Nelson, usted es salvo, Samuel, vos te vas a condenar. Yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Es el Espíritu Santo que se encarga de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, y después estuvimos hablando del orden lógico de lo que pasa en la obra de regeneración, pero lo que estuvimos viendo al final fue en qué momentos ocurre la obra de la regeneración. Estuvimos hablando de que uno de los momentos era la niñez, que algunos eran regenerados en la niñez, otros eran regenerados en la juventud, otros eran regenerados pero caían en pecado, pero Dios los restauraba, ¿se acuerdan? Luego estuvimos hablando de que habían otros que eran regenerados en su vejez y luego otros que eran regenerados antes de morir. ¿Sí? Nadie puede decir cuándo fue el tiempo, en qué momento pasó. Y lo que terminábamos era diciendo de que no todos tenemos la experiencia de la conversión como la tuvo el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo quedó ciego cuando se encontró con el Señor. Y el apóstol Pablo sí puede decir, ese día yo me encontré con el Señor y hubo una transformación en mi vida. ¿Verdad? El apóstol Pablo sí puede decirlo, pero ¿cómo podría decir un ejemplo? Yo que he nacido en un hogar cristiano, yo no le podría decir, hermanos, yo fui regenerado tal fecha. O el Señor transformó mi vida tal día, tal fecha y tal hora. Yo no puedo decir eso. Porque yo no tengo una historia o una experiencia así de radical. ¿Me doy a entender? Entonces, el momento exacto en el que el Espíritu Santo obra la regeneración, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que es obra del Espíritu Santo, indiscutiblemente es obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar siempre del tema de la salvación, pero nos vamos a enfocar en que el tema de la salvación y el mensaje de la salvación es algo que se nos ha sido asignado para que lo prediquemos al mundo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es que el Evangelio y todo lo que incluye el tema de la salvación es un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un mensaje? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad. ¿El qué?
a toda criatura. ¿Sí? Y luego agrega, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros somos enviados a predicar, y lo que nos causa a nosotros seguridad de que ese mensaje ha sido aceptado es que hay personas que lo creen. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, nosotros vamos a predicar a las personas que vengan a Cristo. Nosotros vamos a predicar que las personas busquen a Dios, ¿sí? Vamos a predicar un mensaje de arrepentimiento. Vamos a predicar a las personas que tengan fe en Jesucristo. Vamos a predicar que se sometan a Dios y en su obediencia. Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero que una persona obedezca, eso ya no es obra de nuestro mensaje. Eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros somos enviados a dar un mensaje, y el mensaje incluye venir a Cristo, buscar a Dios, tener arrepentimiento, tener fe, someterse a Dios en obediencia. Pero ese es nuestro mensaje. La obra, la fuerza que hace a una persona reaccionar a ese mensaje es obra del Espíritu Santo. Amén. Esa es la causa. Bueno, gloria a Dios. El mensaje de Cristo es ordenado para ser anunciado. Los resultados de esa aceptación no dependen de los predicadores ni dependen de los que salen a evangelizar. El resultado de la salvación depende de Dios y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que pone fe. Y por esa fe, que es un don de Dios, es que tenemos entrada a la gracia. Aleluya. Los mensajes que escuchamos casi siempre se llegan a la conclusión que obligatoriamente tendrán dos tipos de respuesta: los que creen y los que no creen. Amén. Los que rechazan y aborrecen el mensaje, y aquellos en los que realmente hace efecto el mensaje. La salvación no depende de un simple creer vacío, porque he hablado de un creer vacío. Y mencionaba de que todos creemos que existió Cristóbal Colón, pero no nos importa la vida de Cristóbal Colón, pero creemos que Cristóbal Colón existió. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de creer que Él perdona nuestros pecados. Amén. Ese no es un creer vacío. Amén. Entonces, hablaba del creer porque no es simplemente creer. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios creen. Y no creen en un creer vacío, sino que creen y tiemblan, porque conocen quién es Dios. Judas y otros aceptaron el mensaje de Cristo y le seguían a Cristo, pero después Judas lo entregó y los mismos que lo seguían gritaron: crucifíquenle. Entonces no está en el simplemente creer, hay algo más que simplemente creer. No está en las respuestas con nuestra boca, está en la obra del Espíritu Santo que evidencia realmente al que cree y tiene fe en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, el punto central de todo esto es que el hombre está muerto en delitos y pecados y necesita una intervención divina para escuchar un mensaje espiritual. Durante el desarrollo del tema de la salvación, no solo ha habido una división de muchos pensamientos, no solo ha habido una división de una cosa, sino que ha habido división de muchas cosas. Pero uno de los importantes, uno de los pensamientos más importantes y sobresalientes en los que ha habido una gran división y que es
casi imposible conciliar es en el hecho de que nadie quiere venir a Cristo y que Jesús enseña, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y por el otro lado Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Verdad que hay ahí como un...? Porque Jesús dice, nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo trajere. Pero también Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así es que ha habido un debate con todo esto. Y si lo vemos así, solo por encima, a la carrera, podemos caer incluso en el error de que Jesús se contradecía. Pero no es así. No hay contradicción. Jesús dijo las dos cosas, pero quiero que despejemos las dudas y vamos a comenzar recordando que en Juan 6:65 Jesucristo está enseñando acerca de la condición que debe cumplirse estrictamente para que un hombre pueda venir a Él. Y hablamos de las cosas que tienen que cumplirse, y una es que es un don de Dios. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo dé, se lo conceda. Y el otro es, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. ¿Sí? Siempre está en Juan 6. Pero ahora quiero que vayamos al otro versículo mencionado. ¿A quiénes es que se dirige Jesús cuando está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo estoy completamente seguro que a los discípulos a quien Él llamó, sí quisieron seguirle. Amén. Sí quisieron seguirle, porque es imposible resistirse cuando Jesucristo te llama. No existe un poder humano que pueda resistir la fuerza del llamamiento de Dios. Y todos los que Él llamó sintieron esa fuerza. Amén. Ahora, habían momentos en el que el Señor Jesucristo daba mensajes fuertecitos, hermanos, muy fuertes. Y hasta los discípulos se sentían golpeados por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús. Y le decían, Señor, predicaste muy pesado. Se sentía muy fuerte la sal. Señor, son muy duras tus palabras. Y vea conmigo, ¿por qué el Señor hablaba así? Y es que ahí andaban otras personas más, que se hicieron discípulos de Jesús, que seguían a Jesús, pero Él no les había llamado como a los 12. Vea lo que dice capítulo 6 de Juan. Juan 6. Juan 6, capítulo 6 del versículo 65. Del 65 al 71, ¿lo tenemos? Del 65 al 71 dice, y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos discípulos que menciona ese versículo no son los 12 que él llamó. Son otros que le seguían por sus propios beneficios. Sigamos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un muerto espiritual no puede hablar de esta forma, hermanos. Amén. Continuamos el versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que hay 3 tipos de personas aquí. Están los que el Señor ha llamado, los que le siguen y se van, y otros que están en medio de los 12, que tienen motivos impuros. Amén. De algo que estoy más que seguro es que solo alguien que haya sido vivificado puede reconocer que las palabras de Jesús son para vida eterna. Amén. Porque no solo lo ve como un mensaje cualquiera, sino que lo ve como palabras de vida eterna. Amén. Aunque su palabra sea dura, ellos creen y conocen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si alguien ya cree y está seguro que Cristo es el Hijo del Dios viviente y es un discípulo llamado por el Señor, permítanme decirles que ya no estamos hablando de un muerto en delitos y pecados. Amén. Ese ya recibió vida y ahora no solo escucha las palabras, sino que hay un deseo fuerte en él de no abandonar a Cristo, sino que le sigue. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que dejan de seguirle? Esos no tienen vida, hermanos. No han recibido la vida. Ellos siguen muertos, aunque hayan tenido al poder de la vida enfrente de sus narices, que es Cristo. Amén. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora quiero mencionar que debemos comprender es que hay una diferencia de posturas y opiniones con respecto a los mensajes que encierran la salvación. Y es que a muchos les hacen ver la salvación como una oferta que Cristo hace al hombre pecador para ponerle en sus manos y para ponerle en una bandeja la salvación, y del hombre depende si la acepta o la rechaza. Si él quiere, le puede dar el permiso a Dios que entre a su corazón, y si no, pues lo rechaza. Bueno, quiero que entendamos algo, y es que la salvación y todo lo que implique el tema de la salvación no es una oferta más en el mercado de las religiones. Hermanos, no es que Cristo pagó un precio invaluable solo para que el ser humano pecador, arruinado, inútil, lo desprecie y lo aborrezca cuando le hace un llamado. El hombre, por su naturaleza y por su pecado, siempre va a aborrecer a Dios. Siempre. Y eso no es algo que a Dios le asuste. Dios lo dice en Génesis, que todos los designios del corazón del hombre son de continuo al mal.
Entonces usted no se imagine a un Dios que está sufriendo por el rechazo del hombre. Él es Dios, hermanos. Es el hombre el necesitado. Y toda la obra de la salvación es porque Dios ama. Porque Dios es amor. Y los que son salvados por el amor a su Hijo. Amén. Porque solamente de Cristo es que Dios dice, este es mi Hijo amado. No lo dice de ningún otro ser humano. Amén. Bueno, el Evangelio, hermanos, y la salvación para el hombre es un mensaje que nos ha sido dado y nos han enviado para dar ese mensaje. Las personas a las que se les va a predicar están muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Pero de todos esos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo vivificará a los que el Padre ha elegido y les hará nacer de nuevo porque son suyos. Les pertenece. La salvación no es una oferta, la salvación es un regalo divino para los elegidos del Padre por el perfecto sacrificio del Hijo. Y la obra ejecutada por el Espíritu Santo para gloria de Dios. Ahora quiero hacer una distinción en esto. Para el Padre y nuestro Señor Jesucristo, la salvación de los elegidos es un pacto finalizado ya. Finalizado. Pero para nosotros los hijos de Dios, los que estamos aquí, los actuales, los que consideramos que somos discípulos y los que ya hemos sido regenerados, la salvación es un mensaje que nosotros debemos transmitir. ¿Sí me capta la idea? Para Dios Padre y Dios Hijo, la salvación de los elegidos es algo finalizado ya. Porque Jesucristo ya cumplió el pacto y el Padre ya cumplió el pacto y el Espíritu Santo está obrando en nuestra actualidad porque todavía sigue una historia. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, el Espíritu Santo sigue obrando en los pecadores hasta el día de hoy, porque esa es la obra de regeneración que Él aplica en todos los que son salvos. Amén. Él es el que va incorporando al cuerpo de Cristo a los que ya fueron comprados por el precio de la sangre de Cristo. En nuestras bocas sonará como una proposición al hombre el mensaje. En nuestras bocas sonará como una exhortación, como una reprensión, pero el Espíritu Santo es el que dará vida. Amén. Un muerto espiritual no puede escuchar la voz de Dios si no ha habido una obra del Espíritu antes. Gloria a Dios. Pero quiero también que consideremos la otra parte en la que piensan y defienden que Jesús sí hizo posible la salvación, pero que también depende de nosotros. O sea, la salvación es entre colegas. Una parte la hizo Cristo en la cruz del Calvario y la otra parte la hacemos nosotros. Estudiemos eso. Muchos dicen que la salvación depende de la decisión del hombre. Y vuelvo a mencionar lo que hemos aprendido antes, y es que hay dos líneas de pensamientos. Unos que piensan que es obra del Espíritu Santo y otros que piensan que es colaboración con la gracia divina. Bueno, al decir que Cristo hizo posible la salvación para todos, pero que depende de nosotros si queremos darle permiso a Cristo de que Él entre a nuestros corazones o rechazamos su gracia, al decir eso tenemos un problema serio. Porque si decimos que Cristo solamente hizo posible la salvación, pero que el hombre decide si la rechaza o la acepta, estaríamos en un problemón cuando estudiamos el versículo de que Jesús
es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si decimos que Él es el autor de nuestra fe, decimos que el hombre nace con fe, pero es el hombre que tiene que ejecutar esa fe. El hombre tiene que disponer esa fe para poder ser salvo. Pero el versículo dice que Jesús es el autor y el que consuma esa fe. Así es que no solamente tenemos fe, sino que es Él el que hace que esa fe sea consumada. Él nos dio vida, aún estando muertos en delito y pecado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por otra parte, no aceptan que Dios haya hecho una elección soberana de entre toda la humanidad, porque creen que cuando hablamos de la elección de Dios, se imaginan a un Dios caprichoso y antojadizo que le da misericordia al que le venga la gana y se deleita en condenar a los demás. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos presentando a un Dios como nosotros, y Dios no es como nosotros. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Mire, aquí están enviando a alguien a dar un mensaje. Yo quiero que entendamos eso. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Mire el mensaje: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero lo que dice aquí habla mucho del amor de Dios, y es que dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El deseo de Dios y el propósito de Dios no es condenar al hombre. El propósito de Dios es salvar al hombre. Pero la Biblia dice que el hombre lo aborrece, lo desecha. Amén. Y todos los deseos del corazón del hombre en cuestión de humanidad eran de continuo al mal. Y ya hemos hablado de que nadie busca a Dios. No hay nadie bueno. Es Dios el que interviene en la vida de un pecador para que éste pueda ver la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Para entender esta parte debemos aprender a saber que Dios es santo, hermanos, y nosotros pecadores, y que no debemos simplemente atrevernos a decir que cuando Dios habla del puro afecto de su voluntad, habla así porque se le dio la regalada gana o porque es un Dios antojadizo y hace lo que se le plazca. Y la gracia de Dios no nos da libertad para comparar a Dios con nuestras actitudes perversas, porque Dios no es así. Dios no simplemente hace lo que se le da la gana. Quiero que entendamos eso. No es que a Dios no le importen los demás, ni le importe lo que los demás piensen. Dios no es como nosotros. Él es santo y Él es justo. Y que no se nos olvide que nadie merece su misericordia.
Nadie. Antes de insinuar que Dios es un Dios antojadizo, recuerde que no merece su gran amor. No podemos atrevernos a hablar así porque según los estándares de la santidad de Dios, hermanos, nadie de nosotros merece estar vivo. Nadie. Todos merecemos condenación y en vez de tratar de explicar el puro afecto de su voluntad como un deseo antojadizo de Dios o porque se le vino la gana, mejor interpretémoslos como una persona que realmente es aterrizada y que entiende la verdad y se siente indigno. Porque alguien indigno no va a venir a hablar aquí que yo soy salvo porque a Dios se le dio la santa gana. Alguien indigno, que se siente indigno del amor de Dios, no va a hablar así. Va a hablar con humillación porque ni siquiera entiende cómo es que Dios lo amó de esa forma. Amén. Al hablar de así de Dios y decir que es que eso se le dio la santa gana a Dios para salvarnos, eso hace que presentemos a un Dios que no es el Dios de las Sagradas Escrituras, sino que es un Dios que hace las elecciones como le ronca la regalada gana y que hace las cosas porque así le place y no le importa lo demás. Y Dios no es así, hermanos. Dios no piensa como nosotros. Nosotros es que sí hacemos la santa y regalada gana sin importar que los demás piensen lo que quieran. Nosotros hacemos eso así, pero Dios no actúa así. Él es santo y Él obra en justicia. No hay en Dios maldad ni perversidad. Él es santo y debemos tener mucho cuidado con las ideas que transmitimos de Dios y cómo es Dios. Por el otro lado, hay personas que dicen que el amor de Dios es universal, que es para todo el mundo y que Cristo murió en la cruz por todo el mundo y en su sacrificio abarcó todo el mundo y a todos los pecadores del mundo, y Él es el que les pone en una bandeja su sangre y la salvación para que sean limpiados y perdonados, pero ellos toman la decisión de aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Ellos aceptan la gracia o rechazan la gracia. Vamos a estudiar eso porque ese es un versículo de los más usados. Juan 3:16. Leamos Juan 3:16. Gloria a Dios. Juan capítulo 3:16. Creo que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos toman este versículo para decir que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a todo el mundo, a todos los pecadores. Personas que enseñan que el término mundo encierra toda la humanidad y que si dice mundo es que Dios mandó a Cristo y murió y derramó su sangre por todo el mundo. Bueno, teológicamente eso se llama universalismo, así se llama, encierra toda la humanidad. Sinceramente yo no tengo tanta complicación en este versículo porque después de leer que el escritor escribió mundo, el mismo apóstol dice, para que todo aquel que en Él cree. Ahí hay una separación de todo el mundo y los que creen. Amén. Y eso ya encierra menos personas que todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estudiarlo de esa forma. El valor que se le da a la palabra mundo, indicado en este versículo, es toda la humanidad. Y quiero que evaluemos un comentario interesante, porque vamos a hablar del escritor. Vamos a evaluar por qué el escritor escribió y usó el término mundo y a qué se refería con eso. Porque no podemos agarrar el versículo e interpretarlo como se nos dé la gana, debemos estudiar qué hay más ahí.
¿Por qué digo esto? Porque no solo el versículo 16 importa. Debemos leer qué es lo que sigue diciendo el escritor y qué es lo que hay en su contexto y qué es lo que realmente el escritor quería decir con mundo, y si realmente es toda la humanidad o es una expresión textual que el apóstol usó para expresar el alcance del sacrificio de Cristo y del amor de Dios. Quiero dejar claro, hermanos, que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo porque es su creación, es su diseño, pero hay tres maneras en las que está representado el amor de Dios en la Biblia con el mundo. Está el amor benevolente, el amor bondadoso y el amor complaciente de Dios. El amor benevolente es la buena voluntad de Dios para sus criaturas. Dios es bueno y todas las intenciones de Dios para sus criaturas es buena, porque lo contrario de benevolencia es maledicencia, maldad. Y si decimos que hay algo malo en Dios, tenemos un problema, porque Dios es bueno y no hay maldad en Él. Él es santo. El versículo que señala esto es Lucas capítulo 2:14. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Bueno, ahora sigue el amor bondadoso. El amor bondadoso es la bondad de Dios sobre buenos y malos. Eso está en Mateo 5:45. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injusto. Así es que ese es un amor bondadoso. Y el amor complaciente es el que solamente es representado para su Hijo. Y eso está en Mateo capítulo 17, versículo 5. Gloria a Dios. Mateo 17, 5. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, amén. Ahora, hermano, todos los demás hombres que reciben el amor complaciente de Dios no lo reciben por sus acciones, lo reciben por la sangre de este Hijo amado que ha sido derramada sobre ellos. Pero lo que quiero que estudiemos es la expresión del apóstol Juan en el capítulo 3, porque algunos teólogos estudiosos dicen que en Juan 3, volvamos a Juan capítulo 3, 16, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todo eso que sigue ahí, dicen, hermanos, algunos teólogos estudiosos, que desde el versículo 16 hasta el versículo 21 de ese pasaje, es el apóstol Juan que está escribiendo eso. No lo dice Jesús. Mira qué interesante. Dicen que no pueden ser palabras de Jesús porque en el versículo 18, lea el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo estamos leyendo? Bueno, entonces los estudiosos de esto dicen que si Jesús lo hubiera dicho, el versículo dijera: el que cree en mí,
no es condenado. Pero el versículo dice, el que en Él cree, en Él. Seguimos. Porque no ha creído en mi nombre, porque yo soy el unigénito Hijo de Dios. Así dijera si lo hubiese dicho Jesús. Porque lo hubiese dicho en primera persona. Y es raro encontrar un momento en el que Jesús hablara de sí mismo como alguien ajeno a Él. Jesús no podría hablar de sí mismo, pero enfocando sus palabras como que es otra persona. Sería descabellado que Jesús dijera, el que cree en Él no es condenado. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigamos. En el versículo 16 al 18 continúa hablando el apóstol Juan. Y todo lo que dice en el versículo 17 al 18 habla de la vida eterna y habla de la luz. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación de que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, se sostiene de que es el apóstol Juan por lo que dice él en su primera carta, capítulo 2. Vaya conmigo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mire qué interesante, sino también por los de todo el mundo. Volvemos a encontrar la palabra mundo por el mismo escritor que es Juan, ¿verdad? Entonces este versículo lo agarran para seguir sosteniendo de que la salvación es para todo el mundo. Juan dice que Cristo es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces, todos ellos incluyen que los pecadores son todo el mundo. Porque todo el mundo es toda la humanidad. Pero ¿qué pasa cuando encontramos el mismo término mundo en otros versículos y es imposible aplicarlo a una referencia explícita de la humanidad como una interpretación? ¿Qué pasa si encontramos la palabra mundo escrita por el mismo el apóstol Juan que no tiene nada que ver con personas? Vea lo que dice el versículo 15, 16 y 17 del mismo Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Dice, no améis ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están ¿en qué? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Paremos ahí. Si dice no améis al mundo, ¿se refiere a no amar a toda la humanidad? No. Entonces es una forma textual de querer explicar algo. ¿Ven? Leamos el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Pero cuando hablamos de mundo, siempre escrito por el apóstol Juan, no podemos aplicarlo a esas personas a que se refiere. Amén. Definitivamente la palabra mundo está escrita en estos versículos, pero no se refiere ni se aplica a personas. La palabra mundo es una referencia escritural. Es una palabra que el apóstol Juan usó para expresar de forma gramatical la amplitud de lo que significa toda lengua, tribu, nación. Amén. En el versículo de Juan 3:16 habla de toda tribu, lengua y nación, no de toda la humanidad. Cuando dice en el versículo 2 que leíamos, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, el Espíritu Santo se manifestó en el aposento alto en los judíos. Pero el mensaje no es solamente para los judíos. Jesús le dijo, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando dice la palabra en el versículo, no solamente por los nuestros, el apóstol Juan está hablando de los judíos, no solamente por nuestros pecados, nosotros los judíos, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el verdadero significado de la palabra mundo. Gloria a Dios. Pero para que esto tenga su conclusión, Jesús hizo una separación del mundo y los que son de él. Juan capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Vea conmigo el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora lea conmigo el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Y por ellos yo me santifico, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Jesús hizo la separación de el mundo y los que son de él. Gloria a Dios por eso. Así que en la próxima clase, porque no logré terminar, en la próxima clase vamos a concluir el tema del mensaje, porque hay muchos versículos que se siguen tomando para argumentar que la decisión es del hombre, porque confunden el hecho de que nosotros somos enviados a dar un mensaje y que el mensaje que nosotros damos le da la responsabilidad al hombre y que está solamente en el hombre la decisión de venir a Cristo. Así que vamos a ir aclarando todas estas cosas en la próxima clase. Ha sido un privilegio, hermanos. Que el Señor les bendiga.